Dale. Bienvenidos a este nuevo encuentro de estas notas especiales que proponemos aquí en el Provincial Radio, donde recorremos una temática muy especial que justamente nos convoca con Gisela Spairani, en este caso junto a una invitada que se llama Pamela Peirachia, donde vamos a seguir avanzando sobre un tema que venimos tratando ya hace algunos encuentros atrás, que tiene que ver el manejo de las escuelas, de los colegios, de las instituciones en general, con los chicos que están incluidos en el marco de la educación especial y que la misma se hace o a través de escuelas especiales o a través de escuelas convencionales, ¿no? Sin una diferenciación. Esa es la intención, no solo la intención de la entrevista, sino la intención en definitiva de tratar este tipo de tema y que sea de esa manera. Por eso invitamos a Gisela una vez más, que ella es integrante de Mamás y Papás App, que es un encuentro justamente de padres que en general sus hijos poseen el síndrome de Down y lo que hacen es reunirse para no solamente conversar entre ellos y tratar de sobrellevar alguna situación en particular que se pueda presentar, sino en este caso la intención que tenemos es de exponer distintas visiones de padres y madres que tienen para contar al mundo exterior, es decir, a la comunidad en general, y para eso utilizamos este medio. Gisela, un gusto nuevamente saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Buenas Bueno, tardes. igualmente para vos y muy contentos nuevamente de recibirte, hoy con una Bueno, invitada muchas gracias. que nos está acompañando, ¿no? Exacto, ella es Pamela, mamá de Eloísa, que tiene 6 meses. Ella también es mamá de Eloísa, que tiene justamente su bebé, tiene síndrome de Down. Inclusive está en el grupo de Mamás Apps. Bueno, y ella es profe en educación especial con orientación en discapacidad intelectual. Entonces me pareció oportuno convocarla a ella, que bueno, está bien empapada en el tema de lo que es la educación especial, justamente. Muy bien. Bueno, Pamela, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, primero por la invitación a Gise y bueno, por el espacio. Realmente creo que es muy importante tener estos espacios donde uno puede alzar la voz o por ahí la voz de la minoría, como para ponerlo de algún modo. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, decíamos Pamela y Gisela, te pregunto a vos, Pamela, eh, cómo veníamos charlando sobre la educación de los niños o de los jóvenes que ingresan al ámbito escolar. Hablábamos en el último encuentro con una de las mamás que nos contaba que no era tan simple o que por allí había mucho de parte de las propias instituciones educativas como algún freno en muchos casos para que puedan ingresar a la educación sus hijos. ¿Cómo es ya estando dentro de la institución? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo es ese proceso de enseñanza con los alumnos, ¿no? y las alumnas dentro de las instituciones educativas? Bueno, primero sí, como comentarte, Mario, con esto de la forma en que iniciabas la conversación, de que no debería ser tan difícil para las escuelas tener que incluir a estudiantes con alguna discapacidad. ¿Por qué no debería ser difícil? Porque un poco es este cambio de paradigma por el que estamos atravesando como sociedad, que conlleva un poco a todo lo que es el proceso de inclusión actual. Y no solo de inclusión educativa, no tiene solamente que ver las escuelas o los chicos que tienen alguna discapacidad, sino de que haya una cultura inclusiva, de que realmente sea algo a nivel social. Yo un poco le comentaba a Gise, que hablábamos nosotros en otros momentos, esto de la importancia de que haya personas con discapacidad dentro de espacios comunes, ¿sí? Tanto de lo que es escuelas, hablando de escuelas de nivel, no solo escuelas especiales, sino dentro de las escuelas de nivel, como también en los grupos de amigos, en cumpleaños. Yo siempre digo, y de hecho trabajo en una de las escuelas especiales acá de la localidad donde vivo,
Y siempre las escuelas especiales tienen una característica, están al final de los pueblos o de las localidades o de las ciudades, están alejadas, como que, ¿por qué? Porque esto viene de un modelo médico anterior, de un paradigma viejo, donde se las escondía, ¿sí? Entonces estamos siempre todos alejados. Nadie nos incluye, nadie los invita a estos chicos a cumpleaños, a eventos, es como siempre decir, bueno, la escuela especial sí es la escuelita de algunos chicos. Eso por lo menos pasa en localidades chiquitas, que es donde yo vivo. Por ahí en ciudades más grandes es diferente, pero no creo que varíe mucho. Entonces yo digo, bueno, qué importancia es que esos chicos que están al fondo, que están alejados, que son minoría, realmente estén incluidos en sociedades o en espacios compartidos y más grandes, porque eso también después va a dar lugar a un trabajo digno, a que realmente formen parte de un grupo social, de amigos. Entonces, bueno, esto de la importancia de empezar a convivir dentro de las escuelas de nivel, ¿sí? Y no solo en las escuelas especiales. Nosotros acá, en la localidad donde vivo, que se llama Arias, está al sur de la provincia de Córdoba, y es una localidad chiquita, tiene 8.000, 9.000 habitantes. Hemos logrado desde hace 2 años no tener más estudiantes en la escuela especial. Todos los estudiantes que eran nuestros, por ponerle algún nombre, de escuela especial, están todos en proceso de inclusión en las escuelas de nivel, en las diferentes escuelas públicas de la localidad. Y eso es un poco lo que se apunta con el nuevo paradigma de inclusión, que tiene que ver con un modelo social de inclusión, ¿sí? Que no se mira al niño con discapacidad, sino que es la escuela la que debe adaptarse a las características o a las particularidades de este niño. ¿Es Claro. difícil? Sí, es muy difícil. Para todos, para las escuelas principalmente, en verdad que es un trabajo muy arduo el que deben hacer, porque es empezar a capacitarse desde cero. Realmente uno escucha en las escuelas a los docentes decir, bueno, a mí no me prepararon o no me capacitaron para tener este chico con síndrome de Down dentro de mi grado. Bueno, vas a tener que empezar a capacitarte. Yo eso también lo planteo un poco, no en contra o como crítica al sistema educativo, porque bueno, es algo medianamente nuevo, de no hace tantos años, eh, pero ya es momento, como todo, cuando empieza a avanzar un poco el sistema, también de uno ir amoldándose a este nuevo sistema y capacitándose, porque si no es como que te quedas en el tiempo también. Es como la tecnología, yo siempre le digo a los docentes, bueno, cuando hace muchos años no existía la tecnología, ¿cómo hicieron ustedes hoy para introducir la tecnología en las escuelas? Se capacitaron, aprendieron, buscaron información, investigaron. Bueno, esto es un poco parecido o lo mismo, decir, bueno, a ver, tengo estudiantes que tienen una dificultad, que necesitan otro tipo de ayuda, otra intervención de mi parte como docente. ¿Qué hago? Si yo me quedo en no sé, nadie me enseñó, y bueno, no vamos a avanzar, ni como sociedad, ni como docentes tampoco. Entonces digo que la escuela no solo tiene que transmitir conocimiento, sino transmitir convivencia, transmitir amor, respeto hacia el otro. Pamela, te detengo ahí un segundito para no irme de tema cuando seguramente avanzás con otros, porque quiero Sí. preguntarte cómo se dio esto en tu localidad, en Arias, donde en todos los colegios, digamos, convencionales, no me gusta a mí la palabra comunes, en los colegios convencionales hay alumnos con distintas discapacidades y ya no en el colegio especial. Sí, en realidad la palabra correcta sería escuelas de nivel. No, no es ni común ni algo como convencional, sino como Exacto. de nivel inicial, primario o secundario, en los distintos niveles. ¿Cómo se dio? Fue un proceso de muchos años, de muchos no también de parte de las instituciones, pero también de mucha apertura y mucha flexibilidad, principalmente de los equipos directivos.
porque creo que un poco la base también de las escuelas está ahí en la cabeza del directivo, que pueda también transmitir y bajar esta información a sus docentes. Nosotros empezamos, en realidad tiene mucho que ver también con las normativas vigentes de la provincia, ¿sí? A nivel público de educación. Nosotros hace unos 8 años, más o menos, estábamos bajo una normativa, una resolución ministerial de la provincia que se podía o se permitía que haya escolaridad compartida, ¿sí? Que los estudiantes que estaban en las escuelas especiales puedan cursar algunos espacios curriculares o algunas materias, algunas disciplinas en las escuelas de nivel. Y así empezamos con algunos de nuestros estudiantes que considerábamos en ese momento que tenían, no sé, como mejores posibilidades de estar dentro de las escuelas de nivel. Empezamos por el nivel primario. Y bueno, nos dio resultado. Una de las escuelas de aquí, que fue con la que iniciamos, tenía muy buena apertura de los docentes, del equipo directivo, nos aceptaron, pero siempre era como con miedo a, ¿y pero qué va a pasar? ¿Van a funcionar? ¿No? ¿Los van a aceptar? ¿Los van a discriminar? Empezamos con materias como educación física o música, no donde tenía mucho contenido teórico para estudiar y demás. Solo eran como algunos espacios. Y después, con el paso de los años, en el año 2019, que fue antes de la pandemia, que Buenos Aires en realidad saca una resolución, una normativa que es de los procesos inclusivos, que es la resolución 311. Ahí la provincia de Córdoba adhiere también a esa resolución y empieza a modificarse algunas cuestiones. ¿Qué dice esa normativa? Que los estudiantes no pueden más hacer horarios compartidos, que solo los que tienen como posibilidades pueden acceder a la escuela de nivel. El resto tiene que hacer como todos los espacios en las escuelas especiales. Bueno, y así fueron como pasando distintas normativas en todos estos años, y en el año 2019, como decía recién, la provincia de Córdoba larga una resolución que es la 1825 del año 2019, en donde establece que todos los estudiantes, tengan o no discapacidad, tienen el mismo derecho de permanecer dentro de las escuelas de nivel. Y bueno, y así nos pusimos firmes con el tema de la normativa, hicimos reuniones previas, primero con las familias, porque también para las familias fue un paso muy importante, en decir, tengo a mi hijo de tantos años que está en la escuela especial, de tener que incluirlo a una escuela de nivel. Ahí se habló mucho lo que es discriminación, bullying, va a poder, no va a poder, lo va a lograr, no. Se lo va a ayudar, no se lo va a ayudar, ustedes van a estar, es como creo que todos los miedos lógicos de los padres. Y bueno, después se hizo mucho trabajo de equipo, mucho, creo que eso es la clave también, trabajo en equipo entre las escuelas. Hicimos capacitaciones para las escuelas, todo el equipo de inclusión de la escuela especial de acá está siempre predispuesto. De hecho, también hemos trabajado con otras localidades, capacitando al personal docente, a los padres y demás, para poder llevar a cabo todo este trabajo, que está en funcionamiento y desarrollándose recién, ¿no? Bien, y te pregunto y después le paso a Gisela para que seguramente te haga alguna consulta o haga su comentario al respecto. ¿Cuál es el balance? Lo acabas de decir, están en proceso, pero ¿cuál es el balance, al menos que pueden hacer hasta acá? Positivo, creería que es positivo. No sé, apostamos mucho a la inclusión, apostamos a que realmente es un derecho de los niños. Tienen que estar con otras personas que tengan o no una discapacidad. Eso creo que da valor, que hace mejores seres humanos y mejores ciudadanos también. Entonces, creo que ese es el camino. El camino correcto es el que estemos todos en el mismo lugar.
no hagamos más diferenciación, no, ellos están allá, nosotros estamos acá. Creo que tenemos que empezar a hablar de convivencia y convivir es estar todos bajo el mismo lugar. Con algunas ayudas o no, bueno, eso sí se verá y se trabajará para poder ayudar a todos, pero creo que el balance es positivo. Bien. Gisela, Bien, bueno, mira, casualmente yo hoy acabo de recibir la lista de materiales, porque bueno, Vita el año que viene va a empezar sala de 3, así que bueno, es una mezcla de sensaciones, porque bueno, si bien yo soy mamá de 5 hijos, pero con Vita es algo diferente, es como que bueno, era todo un desafío. Yo como mamá, antes bueno, hoy Vita está anotada en el colegio que yo elegí para ella, no tuve ningún inconveniente, al contrario, pero siempre tuve ese miedo como mamá, el miedo al rechazo o a justamente a recibir alguna respuesta. O sea, yo hablo desde mi experiencia como mamá, eh, de por ahí el miedo al rechazo, a que me dijeran que no, que la escuela a lo mejor no estaba preparada o cualquiera fuera la respuesta, pero bueno, la verdad que no tuve esa respuesta de parte de la institución y me siento súper afortunada, obviamente, pero bueno, yo creo que como mamá de una nena con síndrome de Down, como le debe pasar al resto de los padres con, con hijos con alguna discapacidad, siempre está ese temor. Entonces es como, al recibir la lista de materiales es como una emoción y una cosa de decir, bueno, un nuevo comenzar. Se vive desde otra manera, me parece. Yo por lo menos lo vivo distinto al resto de mis hijos, o sea, no, o sea, no sé, es algo que lo vivo a flor de piel. Es como, bueno, digo, qué bueno justamente destacar que no tuve ningún inconveniente y sí la incluyeron desde el primer momento, nunca tuve un no sé o un... No, no, no. Vita, desde el primer día que yo dije, bueno, la voy a anotar, elegí el colegio y no tuve ningún inconveniente, al contrario. También me ha pasado, pero por eso creo que está bueno que se incluya al niño desde muy pequeño, desde el comienzo del jardín, de sala de 2. Bueno, acá no tenemos, por ejemplo, en Cruz Alta arranca desde sala de 3, pero sé que en las ciudades hay salas de 2. Entonces me parece súper importante porque cuando el grupo, digamos, de alumnos ya reciben a ese compañerito con cualquiera sea su discapacidad, ya lo ven como, yo creo que lo naturalizan y, y es uno más. ¿Me explico? Me ha pasado, por ejemplo, bueno, Vita iba a un tallercito donde hacían diferentes actividades y aparte de Vita había un nenito que tenía una discapacidad o un inconveniente motriz. Yo la verdad que no sé cuál era su diagnóstico, digamos, pero el tallercito se adaptó a ese nene, puso una rampa para que pueda subir. Entonces es como que veo esas cosas y lo veo súper positivo. Y me encanta la predisposición de justamente de estas seños que adaptaron el jardín para que este nene pueda acceder. Y aparte eran todos iguales, o sea, hacían las mismas actividades, lo incluían y sus mismos compañeros también lo veían como uno más, no era, uy, como esa cosa de discriminación, sino era uno más. Vita era una más con síndrome de Down, y en el caso de este nene, bueno, que tenía un inconveniente motriz, era un compañerito más. Y se notaba, y creo que todo funcionaba, pero de manera súper armoniosa y era digno de ver. Realmente eh, súper, súper contenta con esta situación que vivió Vita y que finalizó, por ejemplo, hace unos días el tema de este tallercito. está Ahí claro. me gustaría agregar, Mario, Mm, esto que decía Gise, que realmente es así, que es un enriquecimiento para todos, no solo para
el niño que tiene una discapacidad, sino para el resto del alumno y para el docente también. De hecho, como ejemplo, hace unos años trabajé con un niño con autismo y hacía muchos sonidos con la boca. Entonces también los compañeritos lo conocían desde salita de 4, iban con él. Claro, y él continuamente hace muchos sonidos con su boca porque no tiene lenguaje verbal. Y sus compañeros es como, ni lo miran porque ya están acostumbrados a su forma de comunicarse y de manejarse. Pero claro, cuando nos juntábamos con otras salas, con otros grupos, los demás chicos, en vez de prestar atención a lo que estaba pasando o a lo que explicaba el docente, estaban todos así mirándolo a él como diciendo, ¿por qué hace tanto ruido? ¿Por qué hace tanto sonido? Y yo ahí dije, wow, realmente esto, como dice Gise, dar inicio a una escolaridad desde temprana edad, cómo ayuda a que el otro te vea como uno más, ¿sí? Y no marcar esa diferencia de somos diferentes, somos especiales, somos distintos. Y bueno, un poco esto de eh, que Gise me dice, vos vas a tener otras herramientas o tenés más conocimiento con tu hija que tiene síndrome de Down. Y yo le digo no, porque no es lo mismo ser mamá que la parte profesional. Porque realmente cuando me enteré que Eloísa tenía síndrome de Down, dije, bueno, me olvidé de todo lo que estudié, de todo lo que aprendí, es como arrancar de cero y ahí te das cuenta que tenés como que separar. Creo que me va a ser más difícil cuando empiece la escolaridad, porque uno conoce lo que sucede dentro de las escuelas, entonces por ahí voy a estar ahí en una disyuntiva. Después les cuento en unos años. ¿Y dónde ves, Pamela, incluso también a Gisela, que se dan esas trabas? Porque yo me imagino que en el lugar donde menos trabas se da y donde hay más normalidad es en el trato entre los mismos chicos, entre aquellos que, por ejemplo, tienen Ujú. síndrome de Down y los que no tienen. Pero ¿de dónde están esas trabas? ¿Está en la cuestión administrativa? ¿Está en los colegios? ¿Está en el Estado que por ahí pone esas trabas? ¿Están en colegios privados? ¿Por dónde se empieza a trabar toda esta historia que no sea normal, digamos, que lo que está pasando en Arias pueda pasar en otros lugares, además de en Arias? Digo esto de que en las escuelas de nivel estén, digamos, ubicados todos los chicos con distintas discapacidades. Mira, esto es un pensamiento mío personal. Creo que son muchas cuestiones, no pasa por un solo lugar, porque también hay muchos papás que deciden que sus niños vayan a escuelas especiales. Entonces digo, bueno, como que habría que arrancar, creo que un poco tiene que ver esto con la cultura inclusiva, una cultura inclusiva que no tenemos como sociedad. Entonces como que parte un poco de muy atrás, pero las políticas públicas también tienen mucha influencia en todas estas cuestiones, las políticas educativas, eh, porque nosotros vemos las escuelas también, la bajada del ministerial es, bueno, tenés que enseñar esto para todos los chicos igual, de la misma manera, el mismo currículum, el mismo. Y vos decís, pero yo tengo estudiantes diversos, tengo estudiantes no solo que tengan una discapacidad, sino que hay chicos que tienen un ritmo más lento para aprender o necesitan, no sé, aprenden más desde lo visual, otros desde la parte auditiva, eh, otros moviéndose, y es como que no te lo permite el sistema. Muchas veces a los docentes les pasa eso, están como en la vorágine de tengo que enseñar esto porque hay plazos establecidos y te piden informe y te piden esto y el acto y son como muchas cosas juntas, muchos frentes que son muy difíciles de manejar. Creo que tiene que ver con políticas públicas también. Los gobiernos tienen que empezar a hablar un poco más de esto. Pero bueno, eso es otro tema, otro cantar. Y después, un poco esto que decía recién, los mismos papás también por malas experiencias. Creo que cada lugar también es diferente. Las escuelas privadas, las escuelas públicas tienen distintas formas de manejarse. Eh, no se habla como un lenguaje en común, vendría a ser. Entonces ahí también creo que es muy difícil. No sé, Gise.
Yo por ahí quería aclarar o acotar algo, que por ahí también yo creo que la primera enseñanza parte desde casa. Eh, Me refiero a los papás, bueno, el día de mañana Vita va a ir al jardín, perfecto. Eh, por ahí el resto de los papás, o sea, ¿qué le van a decir a sus hijos de Vita? Ese es el tema. Por eso digo que siempre parte desde casa, que los otros, que sus compañeros, digamos, la miren a ella como una más, justamente va a partir desde ese punto. A lo mejor no pasa nada con el colegio y el colegio, como te digo, la acepta, se prepara, porque yo sé que se estuvieron preparando justamente para recibir a Vita y justamente también a otra compañerita que tiene síndrome de Down, así que Vita no va a ser la única, va a tener una compañerita con síndrome de Down. Yo sé que se estuvieron preparando, está todo perfecto y sé que las esperan a las dos de la mejor manera. Ahora, el resto de los compañeros, que van a ser, obviamente, son nenes de 3 años, 4 años, eh, bueno, no, miento, 2 o 3 años, o sea que son súper pequeños, ¿cómo van, o sea, o cómo van a mirar a esas dos compañeras con síndrome de Down? Pero justamente yo creo que eso parte desde la casa de ese compañerito, ¿me explico? Eh, la mirada que tenga, porque yo creo que la educación, justamente, la primera educación, la base es desde casa. ¿Qué les enseñamos nosotros a nuestros hijos? Y después, bueno, eso va a repercutir justamente bueno, en la convivencia, digamos, en la escuela. Me Claro. parece a mí un Ujú. punto importante a tratar desde, bueno, cómo se lo ve en casa, si se lo normaliza, como que, bueno, es una más. Me ha pasado, por eso digo, me ha pasado de un niño de decir, bueno, ¿ella qué problema tiene? Cosas así, encontrarme con qué problema tiene o si estaba enferma, qué enfermedad tiene. Y no tiene ninguna enfermedad. Y de esas cosas, bueno, son cuestiones que todavía hay que pulir como sociedad, justamente como decía Pame. Es todo un Bueno, tema, no es solamente el colegio. estar dentro de esa cultura inclusiva que Pamela decía en el Exacto. arranque de la charla, ¿no? Nos quedan Sí, menos de sí. 10 minutos, así que me gustaría, Pamela, si te parece, hacer una reflexión final y después dejarle el espacio, por supuesto, a Gisela para cerrar la charla. Bien. Bueno, voy a hablar como mamá ahora, no como docente, esto em, de que creo que es el miedo, lo que decía Gise, que todas las mamás con niños con discapacidad tenemos, esto de la aceptación, de la mirada del otro, y me parece que es momento de que empecemos a cambiar la mirada como sociedad y de que si bien la escuela, la familia es la primera escuela, pero la escuela como institución es la segunda, creo que se podría hacer un trabajo compartido como conclusión. Empezar también que las escuelas convoquen a los papás y poder trabajar esto, cambiar la mirada, apreciar las diferencias para poder empezar a construir desde ahí. Por ahí nosotras como mamás podríamos impulsar un poco eso, como cierre, decir, bueno, a ver, hablemos con las docentes, hablemos con las escuelas de nuestros niños y, no sé, busquemos a ver qué reuniones podemos hacer, juntémonos con el resto de los padres, contemos cómo son nuestros hijos, que realmente no tienen ninguna enfermedad, que tienen un montón de posibilidades, de capacidades. Es un trabajo, sí, por ahí no sé si lo deberían hacer los padres, pero deberíamos empezar, porque creo que esa es la única forma de realmente cambiar algo. Sí, yo opino justamente lo mismo que dice Pame. Yo creo que, bueno, es un trabajo que no sé si nos corresponde a los papás, pero por ahí, si no nos involucramos, quizás justamente, yo creo que como papá uno quiere lo mejor para su hijo. Entonces, la manera a lo mejor
tratar el tema de inclusivo es involucrándonos como papás, justamente, como dice Pame. No sé si una reunión explicando, en este caso, bueno, estamos hablando del síndrome de Down, ¿qué es el síndrome de Down? Eh, Hablándolo obviamente con los niños, con sus compañeros, o sea, me parece totalmente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pame. Creo que nosotros como papás tenemos una tarea fundamental. Creo que o sea, es todo un trabajo el que hay que hacer. Justamente desde estar acá haciendo esta entrevista, ya es un trabajo para, bueno, tocar el tema de lo que es la inclusión, la educación inclusiva. Entonces, bueno, creo que un poco es eso, involucrarse para, bueno, por ahí lograr el día de mañana que no tengamos que hablar de inclusión, que sea algo natural. Está más que claro. Y es bueno el final en esta reflexión porque es un dato más que interesante. Gisela Spairani, Pamela Peirachia, o Peirachia, nos estuvieron acompañando. Gisela, nos reencontramos en la próxima charla, si te parece, con otra invitada ¿Cómo no? para seguir avanzando sobre estos temas. Pamela, gracias por prestarte esta conversación aquí en estas notas especiales por el Provincial Radio. Gracias a ustedes.